esclerosis múltiple, infórmate sobre ella, y presentan la enfermedad desde hace 16 años. Licenciada, por favor. Bien, buenas tardes. Antes que nada, mi apellido es Chereque y agradezco mucho la invitación que me han hecho. Es interesante que me haya tocado hablar después de la presentación que se acaba de hacer por parte de María Lourdes y por parte del psicólogo que trabaja con las personas recién diagnosticadas, porque eso es parte de lo que yo voy a exponer ahora. Y antes de empezar, también quiero mencionar que el doctor González hace unos minutos me preguntó si quería que mencionara que tengo 16 años de diagnóstico. Y la respuesta es sí, porque justamente el tema que he elegido, que es los síntomas invisibles de la esclerosis múltiple, es porque tengo 16 años viviendo con ella, y si yo camino por aquí, por allá o por donde sea, nadie podría creer que la tengo. Y así como yo, hay muchas personas también que sufren muchas veces de la incomprensión de la sociedad, de la familia, del entorno, porque no se comprende la esclerosis múltiple, no se ve. Mi familia y la sociedad creen que si no se me nota nada es porque no tengo nada. Y esto es una sensación que yo recojo siempre de cada vez que me reúno con alguien que tiene el diagnóstico de esclerosis múltiple. Yo tengo 16 años viviendo con ella y desde hace más o menos unos 12 años vengo entrevistándome con la gente que está recién diagnosticada. Después que pasan de un diagnóstico por un médico, inmediatamente vienen conmigo y llegan con una cabeza de este tamaño sin saber qué es lo que les va a pasar, qué les está pasando y cómo es que van a vivir. A veces ni siquiera saben qué cosa es esclerosis múltiple. El sistema lamentablemente no ayuda. Y he escuchado al doctor Inca, al doctor Rojas, hablar sobre cómo se enfrenta al paciente, cómo se maneja el paciente, cómo es el tema de los tratamientos, pero en realidad estamos hablando de un sistema que no acoge preguntas, que no acoge en tiempo la posibilidad de respuestas a una serie de inquietudes que nacen después del diagnóstico. Vamos a empezar con la fatiga, quizá uno de los síntomas más incomprendidos de la esclerosis múltiple. El 90% de las personas que padecemos de esclerosis múltiple en algún momento vamos a vernos aquejadas por este problema. La fatiga puede venir desde síntomas muy leves hasta síntomas muy severos. Quiere decir esto, que puede ser personas que como yo juegan al vóley, hacen su vida normal, trabajan, hasta personas que están en el otro extremo y tienen que estar postradas en una cama, levantarse temprano y capaz que al mediodía el cuerpo no les da para más y tienen que recostarse. ¿Cómo se define la fatiga? Como una falta de energía física y o mental que se refleja en agotamiento o cansancio. Tipos de fatiga. Básicamente hay dos. La fatiga primaria, que es como consecuencia de un daño en el sistema nervioso central. Sus síntomas: lasitud, debilidad y cansancio, fatiga neuromuscular y fatiga por sensibilidad ante el calor. Yo lo que quiero aquí es tratar de ejemplificar básicamente, en vez de entrar en mucho detalle sobre aspectos médicos que ya ustedes bien manejan, cuál es la implicancia de que nosotros tengamos, sea un tipo de fatiga primaria o un tipo de fatiga secundaria, que en el caso que estamos viendo puede deberse no necesariamente a un problema o de daño a nivel del sistema nervioso central, sino más bien a problemas afines como trastorno del sueño, infecciones, inadecuada dosificación de energía física, depresión, ansiedad, entorno, condiciones climáticas, estrés y medicación como efectos secundarios. En mi experiencia, ¿qué es lo que yo veo? Madres de familia que no pueden tener a sus niños en la mañana, hacerles la lonchera, prepararlos para ir al colegio. Papás que llegan a casa y que lo único que quieren es tenderse en una cama porque no pueden más. No entienden qué pasa, no saben que la fatiga primaria o secundaria puede tener una forma de tratamiento. Este es un tema álgido que debe ser tratado por las personas que tenemos esclerosis múltiple y nuestros médicos. Si nosotros no podemos ponerle nombre a lo que tenemos, nuestros médicos sí, y es lo que necesitamos,
saber, porque ahora felizmente y con la tecnología, los avances y la ciencia, hay mucho a la mano para poder manejar una serie de síntomas que nos pueden aquejar. Este es un síntoma que a mí particularmente, junto con los trastornos cognitivos, me llaman mucho la atención y me tocan muy de cerca. Pues estoy dentro del 15% de las personas con esclerosis múltiple que tenemos dolor de manera crónica. Ustedes de repente no lo pueden creer, pero es la verdad. Hace un par de años, como experiencia personal, puedo contarles que llegué al consultorio, no de mi neurólogo, sino de mi doctora internista, y me senté y le dije: doctora, no puedo ni siquiera sentarme por un minuto porque me duele, disculpen, el trasero. Algo tengo que hacer. Esto no es una vida, esto no es calidad de vida. Me dicen que es fibromialgia, me dicen que si dormí mal, me dicen que de repente he tenido mucha actividad durante el día, me dicen de todo y no tengo solución. Me dan tal medicación, me dan tal medicación, me suben la dosis, me bajan la dosis, no tengo solución. ¿Qué cosa es lo que he hecho con el tiempo? Aprender a vivir con ella, desarrollar estrategias que me permitan seguir adelante. El dolor, así como la fatiga, puede deberse a un resultado de lesiones en el sistema nervioso central que básicamente se van a reflejar, vamos a escuchar por parte de las personas que tenemos esta enfermedad, que sentimos hormigueo, adormecimiento, sensación de quemazón, hincones como agujas, las disestesias que ustedes ya conocen, neuritis óptica, espasmos, la llamada neuralgia trigémino. Y aquí yo olvidé, no por un problema cognitivo, sino porque olvidé incluir el signo del Hermite, que es la descarga que se produce cuando hay una lesión a nivel cervical, que es una sensación de corriente que baja por todo el cuerpo, y que yo cuando la tuve en algún momento describía como ponerse una batería. No encontraba la forma realmente de explicarla, pero la describía como ponerse una batería en la lengua y sentir que todo el cuerpo se electrificaba. Yo recuerdo mucho que visité a mi neurólogo aquella vez con mi maletita dispuesta a que me internara, y él me dijo: esto no es una razón para que yo te interne y te dé corticoides en altas dosis. Te regresas a tu casa y ves cómo aprendes a manejar este síntoma. Efectivamente, me pasé casi un año tratando de ver la computadora, no así, porque cada vez que bajaba el cuello era una descarga horrible, o de repente no mover para allá o no mover el brazo para acá. Porque si hay algo interesante en nosotros es que tenemos una capacidad de adaptación que a veces el resto de las personas no la sabe, y que se ha mencionado ya por parte del doctor de Hecho por Amor. Es una característica nuestra, ¿no? La capacidad de seguir y la capacidad de desarrollar alternativas y estrategias. El tipo de dolor secundario, básicamente ligado a una base musculoesquelética, que puede describirse como el causado de coyunturas o articulaciones, ligamentos, músculos de la espalda. Para terminar con el tema del dolor, sencillamente decir que en el caso de esclerosis múltiple y de quienes la padecemos, depende mucho de cómo la percibimos. Lo que para mí es dolor, de repente para María Lourdes no necesariamente lo es. Para lo que María Lourdes es dolor, de repente para mí no lo es en la misma intensidad. Todos somos seres únicos y en esclerosis múltiple no hay excepción. Todos tenemos síntomas únicos, umbrales únicos para saber cuán fuerte o cuán no fuerte es un dolor. Yo una vez hice el experimento, dejé de jugar vóley a ver si es que eso me bajaba el dolor, y me di cuenta que no. Así que lo que hice fue a la semana siguiente a retomar mi entrenamiento. Este es otro tema interesante y además muy álgido, porque a mí me lleva a pensar siempre en las personas con las que converso y que no logran ponerle nombre porque no logran reconocer qué cosa es lo que les pasa cuando en su vida diaria, en su trabajo, empiezan a olvidar que tienen una tarea, empiezan a tener dificultades para comprender una instrucción que se les ha dado, empiezan a leer y de repente no notan la distancia entre la computadora y el escritorio, entre el lapicero y el escritorio. En fin, una serie de cambios que no necesariamente son fáciles de reconocer, pero lamentablemente se viven con mucha ansiedad. Los problemas cognitivos que básicamente, valga la redundancia,
se refieren a funciones del cerebro que se manifiestan en habilidades como concentración, mantenimiento, distribución de la atención, aprendizaje y recuerdo de la información, memoria, programación y control de actividades, razonamiento, posibilidad de resolver problemas, comprensión y uso adecuado del lenguaje, finalmente reconocimiento de objetos, agrupación de estos por características similares, cálculos y distancias, se pueden llevar a la estadística diciendo que entre un 40 y 50% de quienes tenemos esclerosis múltiple vamos a mostrar un cambio leve o moderado en nuestras funciones, y que un 10% presenta dificultades que impiden realizar actividades cotidianas. Yo no estoy muy segura que estas investigaciones se ajusten a la realidad que, por lo menos en mi caso, he tenido la oportunidad de ver a lo largo de tantos años y en mi experiencia de conocer a decenas de personas con la enfermedad. Lamentablemente hay un grueso de personas que están dentro de aquellas que impiden realizar sus actividades cotidianas y que incluso tienen que dejar de trabajar porque no pueden seguir con el ritmo, y no porque estén cansados o estén fatigados, sino porque sencillamente no logran seguir instrucciones, no logran recordar tareas, no logran, sienten que hay algo que está pasando y que les genera más ansiedad. Esto se vuelve un círculo vicioso y lo que pasa es que al final entran en un estrés tremendo que les impide continuar con su trabajo. Y yo recuerdo varios casos, pero como el tiempo es un poco tirano, voy a contar uno en particular. Conozco a una maestra que tenía una actuación a mitad de año, antes de las vacaciones de julio, y se había preparado con sus alumnos, maestra de primaria, se había preparado con sus alumnos para un número de canto. Ella había ensayado todo el tiempo con un coro, en fin. El caso es que cuando tocó la actuación, estaba ella parada frente a los padres de familia, frente a los estudiantes, empezaron con la música y ella quedó en blanco, no recordaba la letra de la canción. Entonces, rápidamente pensó, ¿y ahora qué hago? Estoy aquí parada y tengo toda la gente, ¿qué hago? La música comenzó a sonar y ella comenzó a aplaudir. El coro rápidamente se dio cuenta que tenía que apoyar, la gente del público se dio cuenta que tenía que apoyar, y al final fue un número conjunto. La maestra terminó cantando con los estudiantes, con los padres de familia y con el coro. Fue lindo, pero cuando ella bajó fue tremendo darse cuenta que había ensayado por mucho tiempo y que en el momento en el que más necesitaba que su memoria funcionara, que su atención estuviese focalizada, no le funcionó. Este es un tema que no está dentro de los síntomas invisibles de la esclerosis múltiple. Voy a pasar solamente a hablar de el tipo de disfunción primario. Ya estoy en tiempo, sí. Entonces no voy a hablar de la disfunción sexual, aunque mencionaré solamente que es un grupo grueso de quienes tenemos esclerosis múltiple, los que padecemos o potencialmente podemos padecer, y necesitamos que nuestros médicos nos lo digan, nos lo pregunten. Hay todo un tabú para preguntarle al médico: doctor, tengo problemas de erección, doctor, tengo problemas de dolor cuando mi pareja está conmigo en intimidad y no hay forma que me penetre porque tengo mucho dolor. Eso, por eso es que lo incluí aquí, y por eso es que quiero mencionarlo, porque es un tema que tiene que ser desarrollado por los médicos, por los tratantes directos de esta enfermedad. Me lo salto entonces y termino diciendo que todos estos síntomas invisibles de la esclerosis múltiple se ven empeorados con el calor. Estamos próximos al verano y particularmente estuve con fiebre hace un par de días. Esto elevó la temperatura de mi cuerpo y rápidamente tuve como secuelas que mi visión se viera totalmente borrosa. Quise ensayar y no pude ensayar. Quise leer y no pude leer. Felizmente la temperatura bajó, volvió mi cuerpo a la normalidad y tuve la posibilidad de estar hoy con ustedes, no usar anteojos y poder leer las diapositivas que tengo. Se calcula que de un 60 a un 80% de las personas con esclerosis múltiple sufrimos un empeoramiento de los síntomas
con el aumento de la temperatura corporal. Esta sensibilidad al calor, además de impactar sobre la fatiga, sobre los problemas cognitivos, también producen dificultades en el equilibrio, pueden causar problemas de vejiga y de intestinos, así como una dificultad para hablar y ver con claridad. Es común, y es lo que me pasa a mí regularmente, que viejas secuelas aparezcan como consecuencia del calor. Si yo no supiera que esto me pasa porque tengo calor, probablemente estaría yendo a mi consulta todo el tiempo, todo el verano. Muchas gracias.